Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Humberto Díaz León. En esta ocasión vamos a presentarles unos temas relacionados con la materia de diseño organizacional de la unidad 2, cuáles son estructuras organizacionales, y en esta ocasión vamos a presentar dos de las principales estructuras que son fundamentales en este tema, lo cual son estructuras circulares y estructura por equipos de trabajo. Eh, este trabajo fue realizado por mis compañeros Giovanni Alexander, mi compañero Carlos Iván, mi compañero Miguel Ángel y su servidor. Bien, pues, como introducción, como introducción, en el presente trabajo que desarrollamos está basado en dos de las principales estructuras organizacionales, las que ya he mencionado, con la finalidad de saber su aplicación y saber diferenciarlas y poder saber cómo aplicarlas en las necesidades de las empresas en la actualidad. Como sabemos, es importante conocer qué clases de estructuras organizacionales se utilizan, bueno, utilizan las diferentes empresas, saber por qué y cómo funcionan, para que tengamos, ahora sí que saber eh, escoger a la más eficiente que pueda brindar, o sea, ser más productiva en la empresa. Los objetivos de este trabajo principalmente es conocer a través de pues, una investigación documental la importancia que tienen las estructuras organizacionales en la empresa. Como objetivos específicos, decimos que tenemos que abordar a grandes rasgos estas dos principales estructuras organizacionales, las cuales ya había mencionado, que son las circulares y por equipos de trabajo. Otra de nuestros objetivos es conocer la importancia que tienen al momento de aplicar este tipo de estructuras en las empresas, y pues también tener conocimiento de saber cómo aplicarlas eh, y saber que a largo plazo, como futuros profesionistas, cómo vamos a poder llevar a cabo este tipo de estructuras para hacer o rendir más, o hacer más productiva nuestra empresa. Eh, de manera de justificación, sabemos que todas las empresas necesariamente o necesitan de una estructura organizacional o una forma de organizar de acuerdo a las necesidades por medio del cual se puede ordenar, obtener y clasificar distintas actividades del proceso y en sí cuál es el funcionamiento de la empresa. Como sabemos, las empresas con una clara estructura organizacional se benefician en llevar a cabo sus funciones, tener delimitadas las responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así como sus superiores, y lograr que las empresas sean más eficientes. Eh, ahora bien, ¿qué entendemos como una estructura organizacional? Pues una estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para organizar el personal y los medios de una organización. Y pues gracias a este tipo de estructuras se abordan las formas de organización interna y administrativa, cuál es el reparto de trabajo en las distintas áreas que se puedan estar establecidas dentro de la empresa, o departamentos que se ramifica en un árbol, como en el ejemplo de la imagen. Ahora bien, si nosotros pusimos esta frase que se identifica mucho en este tema. Si los seres humanos tienen esqueletos que definen sus parámetros, las organizaciones tienen estructuras que definen los suyos. En este caso, pues, ahora abordaremos a grandes rasgos las estructuras que anteriormente
ya mencionamos. La primera organización es de una estructura circular. Como función, son todas aquellas donde los niveles de autoridad son presentados en diferentes círculos de concentración, concéntricos de una organización. El organigrama circular es un principal precursor de motivación para todas las empresas. Entre los diferentes tipos de organigrama que comúnmente conocemos en las empresas, sabemos el significado o lo que se supone que es un organigrama tradicional a través de un sistema jerárquico, los equipos que distribuye de manera vertical, según el cargo que uno tenga como colaborador. Siguiente. Muchos artículos explican que un organigrama circular es una empresa o es una estructura cuyo centro o eje principal es el propio director ejecutivo, que es el CEO, o la persona que con mayor responsabilidad tiene en la organización, empresa o industria, dependiendo. Sin embargo, cuando hablamos de un organigrama circular en las empresas actuales, hay ágiles y más competitivas que hoy en día. Trasladamos ese eje al cliente, la razón principal por la cual la compañía existe. Un organigrama circular, ahí en la misma diapositiva, un organigrama circular son diferentes niveles que se muestran dentro y hacia afuera de un círculo. Y cada cargo puede perfectamente justificarse. Es decir, que a veces no es necesario tener varios cargos intermedios. Hoy en día cada empresa cuenta con una gran cantidad de factores que pueden tener hasta 100 empleados en total en un organigrama. Entre los ejemplos de un organigrama circulares es como el que presentamos, que son más destacados. Nos encontramos en un CENCO de 1980, que es un que es facturado alrededor de 4 millones de dólares. La compañía de un sistema de una ingeniería industrial que apenas contaba con 100 empleados. Como el organigrama menciona, tiene un director, un CEO, que es un director ejecutivo, un director, un equipo, un cargo de intermedio, otra vez un equipo, otro cargo de intermedio y un equipo. Esto va girando a su alrededor. También los empleados de base no deben de pensar que sirven a sus jefes, sino también al cliente. Es muy importante saber que no solo para el cliente le servimos, sino al jefe le servimos, sino que al cliente. El siguiente organigrama, en este tipo el organigrama circular que vemos a continuación, la responsabilidad que Rep Art hasta llegar, en este caso es el CEO, que es el director ejecutivo. También
en realidad es el tiempo de un organigrama de círculo, que difiere demasiado a un ciclo organigrama, a un clásico organigrama que comúnmente conocemos y que es vertical. Por subrayamos que es un esquema con el cliente en el centro, que es el CO, como elemento más importante, que está entendiendo con una mayor acódiga o un código hoy en día para todas las empresas implementarlo. Ok. Sus 4 principales obstáculos antes de implementar el organigrama circular. Primero tenemos que el tamaño de la organización es demasiado, tienen demasiadas personas trabajando para ellos. Otra de ellas es la jerarquía, la falta de motivación y la ignorancia en lo que se está haciendo. Cuando se menciona el tamaño de la empresa, se refiere a que el organigrama circular se consigue con empresas que no superan más de 150 empleados. Por otro lado, también puede resultar muy complejo, pues en ello existen unos supervisores que trasladan la comunicación entre ellos, entre cada departamento, pero siempre reducen al máximo las capacidades de gestión y comunicación. Como todo esquema, ese también tiene la capacidad de proponer múltiples aspectos positivos o beneficios que representan a una estructura sólida, como las que se detallan a continuación. Siguiente, por favor. Sus ventajas. Las ventajas que tiene este modelo es de que puede suprimir la cadena de mando y los niveles de rangos que se encuentran dentro de la compañía, ya que señalan perfectamente la importancia de cada nivel jerárquico. También se puede adicionar más puestos de trabajo que tengan el mismo nivel de jerarquía. Por otro lado, produce estímulo a los empleados al no crear diferencias entre los niveles de cargos. Pues de esta manera se eliminan al menos, se elimina en pensar quiénes tienen el cargo más alto y quiénes tienen los cargos más bajos. Siguiente. Sus desventajas. Antes que nada, para determinar los aspectos negativos que presenta este esquema, se deben escoger el tipo de funciones de la filosofía de la compañía, el tipo de estructura organizativa y el tipo de actividad que ejecuta. Después de que tenemos todo esto en cuenta, algunas de sus desventajas son que para muchos es difícil entenderlo, ya que no está estructurado como los esquemas que tienen principio y fin. También se dificulta la comprensión para poder determinar la clasificación de los puestos de mando. Asimismo, en el caso de las empresas de gran tamaño, es imposible colocar la estructura general completa. Siguiente. La organización por equipos de trabajo. Siguiente. Su función. La organización basada en equipos de trabajo es una de las mayores tendencias en los ámbitos de negocios de hoy. El escritor Ron Armstrong señala que el recurso más valioso de cualquier organización es su gente, debido a su capacidad de pensar, comunicarse y usar el juicio. Asimismo, la capacidad de creatividad, toma de decisiones y resolución de problemas de una persona puede ser utilizada por una organización para llevar a cabo las funciones de gestión de planificación, organización, liderazgo y control. En cuanto a sus diferencias entre la organización tradicional y las organizaciones basadas en equipos, es que en las organizaciones tradicionales se caracterizan
por permitir que solo las personas que están en un alto rango, es decir, por ejemplo, el gerente, ¿no? Que se involucren solamente en el proceso de gestión. ¿Esto a qué se debe? A que los empleados no contribuyen al proceso de toma de decisiones, sino que en este caso los gerentes son los responsables de investigar y evaluar con el fin de tomar las decisiones, pero en el caso de que afectan al futuro de la organización. Por otro caso, las organizaciones basadas en equipos toman o delegan más bien actividades, ¿no? De gestión en sus empleados, lo cual en conjunto promueven la toma de decisiones colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que da más tiempo a los gerentes para recolectar y analizar información, para tomar una mejor decisión, para que ellos tomen decisiones claves más bien, y para que las organizaciones, el objetivo que tienen es que dividen la responsabilidad entre los equipos, ya sea del nivel superior o inferior. Al implementar un sistema de organización basada en un equipo, una empresa no solo mejora su efectividad operativa, también crea una ventaja competitiva, sino que también aumenta la comunicación dentro de la organización, es decir, entre los individuos, ya sea los empleados, los subordinados que están en diferentes rangos, tienen esa confianza, ¿no? De comunicarse entre ellos, y esto obviamente es una toma de decisiones que tiene un beneficio mayor y que a su vez ayuda a la organización a alcanzar sus metas y objetivos. Una de las ventajas que tenemos en estas organizaciones, que es basada por equipo, uno de ellos es que sus conductores o integrantes de esta organización están más preocupados por las relaciones interpersonales que por decir así, que por otras variables, ¿no? El interés también del equipo de esta organización están centrados en los procesos que se realizan en sus tareas. De igual manera, el interés de estos empleados, se podría decir, ¿no? En conjunto con todos los integrantes de la organización, se centra en que obtengan el resultado de una mejor manera. Sin embargo, en toda organización existen desventajas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la revisión permanente de estos equipos, la cual obstaculiza a veces la percepción de la necesidad de contemplar los resultados. Otro también que puede ser, por ejemplo, el privilegio, ¿no? De que ellos obtengan los resultados y también tengan sobre las personas y las tareas de esto, que puede hacer que a veces el equipo logre estándares mayores de productividad. Quizá no lo tenían pensado, o quizás tenían un límite, ¿no? Pero con estos privilegios o desventajas es donde afecta. Pero al no tener en cuenta, por ejemplo, ellos que no tengan en cuenta la dicha productividad, muchas veces se sacrifica lo que es la calidad, o sea, ya que se hayan esforzado, pero simplemente tienen que sacrificar algo, por lo que sus resultados resultan no tan beneficiosos, ¿no? O todo lo que no esperaban. En cuanto a la conclusión del trabajo, nos damos cuenta que en todas las empresas existen diferentes formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la estructura circular, como bien se ha explicado, que corresponde a la autoridad máxima, en la cual recae todo el peso, ¿no? De las decisiones, de la toma de decisiones, lo cual también constituye un nivel de organización adaptable. También hemos visto lo que es la estructura, que es basada en equipo, que es mucho mejor, y como empresa
nos beneficiaría más y se tomaría mucho mejores decisiones para que la empresa funcione bien, por decir así, ¿no? Y no tenga problemas tanto como a corto plazo o a largo plazo. Hemos visto también que hoy en día existen diferentes empresas, sin embargo, quizá cada una de ellas haya tomado una estructura y tal vez no le funcionó. Entonces, lo que hacen estas es que hacen un análisis y lo cual tiene que ver qué estructura les funciona más, ¿no? También tiene que ver un liderazgo, tiene que haber un control. También cabe recalcar que existen muchas más estructuras en la cual cada una de ellas se adecua a las empresas. No tiene que ser nada más por poner o que yo quiero esto, me gusta esta, ¿no? Sino que también la empresa se adecue y la estructura también, de igual forma, de igual manera, ¿no? En este tipo de temas que nos proporcionan, ¿no? Tanto como investigación, son las alternativas que existen para que nuestra empresa pueda ser mucho más productiva. También puede ser que estemos en constante cambio, es decir, que seamos adaptables al cambio, a la sociedad, al mundo en que estamos hoy. Si es decir, teníamos una estructura antes, pero que quizá ahora ya no está funcionando, entonces debemos ser adaptables al cambio y más que nada no dejar que las malas decisiones en consecuencia pueda la empresa, no sé, tener muchos problemas en los empleados o inclusive llegar a quebrar, ¿no? Y pues esto sería todo. Tenemos algunas sugerencias donde sacamos información para esta investigación. Y pues eh, vamos a dejar unos videos como fortalecimiento del tema por si no lograron comprender algo. Esperamos que en el video que vamos a presentar a continuación pues les quede mucho más claro. Y pues de nuestra parte de exposición esto sería todo. Espero y les haya sido de mucha ayuda para entender estos dos tipos de estructuras. Gracias.